VES Televisión. Amigos y amigas, en nuestro segmento de entrevistas, saludando a uno de los miembros del grupo de los Sánticos que prácticamente cumple ya 50 años de este requiem por la lluvia tan añorado por las personas cultoras del arte, de la cultura en nuestro país. Por favor, preséntate y coméntanos sobre tu trayectoria en los Sánticos. Sí, ante todo hay que hacer alguna aclaración. Ya. Si yo empiezo en efecto en el grupo Sánticos, el grupo Sánticos ya no existe ahora. El grupo Sánticos existió hasta mediados del 70, más o menos, los años 60. Este grupo, un grupo excepcional que irrumpe en la vida cultural del país a raíz de que existía una suerte de marasmo cultural en todo el medio, ¿no es cierto? Y entonces hay Ulises Estrella, Leán Rocat, Alfonso Murriagui, Simón Corral, que inauguran este grupo, que fundan este grupo, que lanzan un primer manifiesto donde fundamentalmente se sostiene que este grupo va a batallar en medio de un marasmo cultural que existe. En efecto, plantea una serie de estrategias del grupo para poder llegar al público. Está permanentemente unido, está en contacto con la clase trabajadora, está en contacto con las universidades, con los estudiantes y con el público en general. Empezamos a hacer una serie de recitales, una serie de recitales que eran con una suerte de puesta en escena, un poco teatralizado el asunto. Esto concitaba el interés, esto llamaba la atención, pero sobre todo el contenido de estos recitales era iracundo, a veces era combativo. Nosotros estábamos conscientes de que primero tenemos que develar una realidad que vivíamos. Segundo, estábamos muy conscientes de que el arte debe tener un compromiso social, un compromiso con la sociedad, un compromiso con la realidad, y no debe ser un asunto pasivo, no debe ser el arte por el arte, no debe ser motivo de vanagloriarse uno, de alimentar su egocentrismo, sino estar al servicio de algo. Y los Sánticos cumplen con eso, cumplen a través sobre todo de estos recitales que estoy mencionando, y a través también de una publicación que es la revista Pucuna. Pucuna era la cerbatana era una bodoquera con la que los amazónicos lanzaban sus dardos envenenados. Y igual esta el nombre era Sánticos, ¿no? Sánticos es reductores de cabezas, y queríamos que este marasmo cultural se rompa un poco anotando, tocando estos puntos débiles de cómo se desarrollaba la cultura en el país. Nos llamaron, y creo que sí éramos de algún modo parricidas, porque renegábamos de algunas cosas de cómo era la cultura oficial, o que estaba signada por modelos extranjeros, y que todo eso había que reformular, cambiar. Una especie de rebeldes, de hippies de esa época. No rebeldes en ese sentido, ni hippies. Nosotros éramos muy conscientes, ni nos disfrazábamos, ni hacíamos réclames por la paz, ni mucho menos, sino que éramos combativos, éramos políticos, y que pensábamos que no hay que confundir las cosas. La igualdad no hay social. Sí, pensábamos, teníamos un grado de conciencia en ese sentido, y pensábamos que el arte debe tener un compromiso, debe tener un compromiso con su ciudad, con su vida, con su país, con su entorno, y en esto y por esto luchamos permanentemente hasta el día de hoy, porque seguimos pensando así. ¿Qué significa después de los Sánticos, porque a lo mejor no había este dato, después de los Sánticos, inmediatamente, es decir, los Sánticos se funden con el proyecto del teatro que plantea la Casa de la Cultura en 1963,
llega Fabio Pacchioni, que es un experto de la UNESCO y que tiene un proyecto concreto donde instaura el teatro ensayo, que es el que prevalece hasta ahora, una escuela de arte dramático donde se iban a preparar los actores y un teatro popular, que es un teatro que ya tiene un carácter profesional, donde los actores iban a ganar y ganaron efectivamente por primera vez. Después de eso no se ha vuelto a ganar en este país siendo actor o siendo director de teatro. En cualquier caso, el proyecto de Pacchioni se cumple hasta 1972, donde un gobierno militar nos saca de la Casa de la Cultura, somos echados de la Casa de la Cultura, el pretexto fue, nosotros habíamos ido a Estados Unidos y México llevando Guasipungo y Boletín y Elegía de las Mitas, y habíamos tenido una participación bien interesante tanto en Estados Unidos como en México en un festival latinoamericano. Los testimonios de eso son bastantes. Hay testimonios de la prensa, hay crónicas, hay artículos, hay un poco de datos del éxito que tuvo el teatro ensayo con Guasipungo y con Boletín y Elegía de las Mitas en México y en Estados Unidos. Pero cuando regresamos acá, nos echaron de la Casa de la Cultura porque habíamos cometido actos bochornosos, así rezaba nuestra cancelación. Cosa que fue un honor para nosotros de algún modo, porque lo único que habíamos hecho es develar una condición del indio que no había cambiado, y que esos fueron los actos bochornosos. Un embajador había dicho que la ropa sucia se lava en casa de cada cual, que era una vergüenza que habíamos ido a decir la condición del indio en este país. Nosotros estábamos felices y orgullosos de eso. El teatro ensayo desde el 72 al 2003 se convierte en un grupo independiente. No tiene auspicio de nadie, sino de su público, y trabaja, es una época realmente brillante del teatro ensayo. Logra hacer obras muy significativas como Santa Juana de América, logra hacer obras como Vida y Muerte Severina, como El Cascajo Seco, como obras tan significativas como Marat Sade, obras como Macbeth de Shakespeare. Es decir, no descuida la temática latinoamericana, pero tampoco deja de hacer obras del repertorio universal. Esta ha sido en general la vida del teatro ensayo, esta ha sido su manera, su política a seguir, y hemos tenido felizmente mucha aceptación del público y hemos logrado hacer una actividad ininterrumpida durante 50 años. En el 2003, la Casa de la Cultura, con el presidente Raúl Pérez Torres, nos llama y nos dice que nos restituyamos en el seno de la casa donde nacimos. Y nos pareció grato que nos llamen. Estábamos un poco resentidos todavía con la Casa de la Cultura, pero dijimos, bueno, nos devolvamos nuestro espacio, aquí nacimos, y en efecto hemos vuelto desde el 2003, que estamos hasta el día de hoy, que es del 2014, estamos cumpliendo con la labor que hemos cumplido, todo esto en el afán de contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano, que es nuestro mayor propósito. 50 años de Requiem por la lluvia, ¿no? 50 años de Requiem por la lluvia, 50 años de estar en las tablas del país y de América y de Europa. ¿Cómo miras tú la composición cultural actual, toda vez de que pues evidentemente no se escucha ahora un movimiento tan importante en el ámbito cultural como los sánsicos en esa época? Bueno, sí, los sánsicos cumplieron su misión histórica. Cada uno de nosotros después nos dedicamos a nuestra labor. Es importante destacar que todos los sánsicos han sido consecuentes hasta el día de hoy. Todos hacen poesía, todos trabajan, todos tienen una actitud importante, todos trabajan en la cultura. Ahora, es interesante que
lo que está sucediendo en nuestro medio. Yo tengo mucha esperanza y soy muy optimista en el sentido de que hay grupos de teatro muy significativos, muy serios, que están trabajando muy bien, que indagan, que buscan, que exploran nuevas técnicas y que hacen espectáculos dignos con un nivel, y cada vez quieren hacerlo mejor. Entonces, esto es cierto, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, y que esto nos da la esperanza de que el teatro está desarrollándose y va a tener mucho más aceptación. Hay un fenómeno que conviene anotar, que es que el teatro, en Quito particularmente, no sé si por sobreoferta de espectáculos, pero no asiste mucho a las salas de teatro. Ahora la Casa de la Cultura tiene un plan que es, me ha asignado a mí como el programador, el administrador de algún modo, el administrador artístico del Teatro Prometeo. Y entonces ahí vamos a hacer una programación bien concreta donde intentamos convocar a todos los grupos de música, de danza y teatro, y desarrollar desde ahí un quehacer que alimente y que sobre todo genere cultura, que genere y que vuelva, que concite, que incite al público a volver al Teatro Prometeo, a volver a los ámbitos de la Casa de la Cultura, que hay la necesidad de que la casa genere cosas, genere espectáculos, genere cultura, que como es su misión. ¿Actividades programadas por estos 50 años? Bueno, es decir, primero está la edición de algunos libros, de las obras, sobre todo de creación colectiva, que el Teatro Ensayo ha hecho. Vamos a editar las obras de Isabel Casanova, vamos a editar las obras de Víctor Gallegos, vamos a editar una obra de Franklin Rodríguez, que fue miembro del Teatro Ensayo, vamos a editar una historia del Teatro Ensayo, y vamos a editar también un libro que se llama Signos Sociales y Signos Teatrales en América Latina, que es un ensayo sobre el fenómeno teatral en general en América Latina. Eso es de mi autoría. Eso vamos a hacerlo durante estos meses. Va la casa a editar y vamos a presentar sus libros en el mes de agosto, cuando se inaugura el Teatro de Ensayo, cuando sale con su primer espectáculo, que fue La Guarda Cuidadosa de Cervantes y otras dos obras. Importante esta entrevista con Antonio Ordóñez de Los Sánsicos, quien nos ha dado una referencia histórica de este importante colectivo cultural. Gracias. ¿Alguna cosa que quieres tú Sí, anotar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que han tenido la gentileza de hacernos esta entrevista. Yo creo que todos nosotros no debemos declinar en nuestro afán de laborar por la cultura, no debemos declinar la actitud de estar junto a la Casa de la Cultura en todo su proyecto. Creemos que la Casa de la Cultura siempre ha sido, es un ente generador, concitador de cultura, y no debe dejar de serlo, y entonces nosotros vamos a estar al lado de la casa para efectos de eso, y vamos a estar fundamentalmente difundiendo nuestro trabajo. Ahora mismo tenemos 3 obras, que es Pluma de Ángel de Nugaro, está El Canto Esperpéntico y Las Cruces sobre el Agua, que vamos a seguir difundiendo en todo el país. Hemos difundido ya gran parte, pero nos falta gran parte del país, y entonces vamos a estar en este afán lo que viene de estos meses, y vamos a procurar incentivar en el resto de núcleos la creación de grupos de teatro fundamentalmente. Esto creemos que hay la necesidad de multiplicarnos. Ojalá existan 24 teatros, ensayos o teatros experimentales, para que difundamos todas las obras y para que se multiplique esto y podamos con los 24 grupos, al comienzo con 5 grupos, podamos recorrer todo el país y hacer la labor que debe hacer por la cultura y las artes de la representación en general. Nuevamente el agradecimiento a Antonio Ordóñez del Grupo Los Sánsicos. Gracias. Gracias. Ves Televisión.